por el acuerdo de la A continuación tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. Bueno, mi intención era partir con una cita al gran don Lucho Corbalán, pero debido a la intervención que me antecedió, presidente, no puedo dejar de pronunciarme y referirme al respecto. Porque la verdad es que hay que tener altura moral para exigir coherencia a un gobierno respecto a lo que señala en su campaña presidencial y en relación a lo que cumple. La verdad es que la oposición que se encuentra al frente nuestro tiene como candidato a un expresidente que prometió terminar con la puerta giratoria y la verdad es que en su periodo de gobierno la delincuencia no disminuyó. Comprometió además ser un gobierno de excelencia y la verdad es que realizó el peor censo de la historia. Entonces, a mí me sorprende que exijan un cumplimiento cabal de los compromisos cuando levanta una candidatura presidencial que no fue capaz de cumplir con sus compromisos de gobierno. Pero quiero volver a don Lucho Corbalán y citándolo en un discurso que dio en 1973 señalaba lo siguiente: los comunistas no renunciamos ni podemos renunciar a los cambios institucionales porque la acción del Estado debe ponerse al servicio del pueblo. Y es importante para nosotros reiterar esta convicción, porque el hecho de que nos encontremos discutiendo este proyecto de reforma a la educación superior en el Congreso Nacional de Chile solo puede explicarse por la incansable lucha social para revertir el proyecto neoliberal impuesto en dictadura y profundizado lamentablemente en las décadas siguientes. Esto no significa que el contenido particular que votaremos hoy nos representa del todo y nos satisface en pleno, porque por cierto y evidentemente no legislamos solos. Pero la pregunta importante que entonces debemos respondernos es si el conjunto de medidas que regula este proyecto apuntan a mantener o a desmantelar la educación de mercado. Y la respuesta es claramente la segunda. Este proyecto de ley comienza a construir una lápida al mercado de la educación superior y a edificar la educación como derecho, acabando con la desregulación actual que ha permitido el abuso de grupos empresariales que han transformado algunas instituciones en verdaderas empresas. Este proyecto además pavimenta una ruta directa a una nueva acción estatal, que es precisamente lo que ha provocado el rechazo más visceral a la reforma por parte de la derecha, como fieles representantes del neoliberalismo. Y los hechos son indesmentibles. Por ejemplo, ¿en qué se ha concentrado la oposición en la tramitación de este proyecto? En las atribuciones y facultades de la nueva institucionalidad que estamos creando, porque es el carácter y la acción estatal que cambia esta reforma a la que motiva el rechazo neoliberal. Porque no toleran las ideas matrices del proyecto, porque no aceptan que la subsecretaría oriente la política pública de educación superior, porque les provoca escozor que la superintendencia pueda fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos y sancione severamente los incumplimientos de la normativa de educación superior, cuestión que, ojo, no hacía el proyecto de superintendencia de Piñera, porque era un proyecto de papel. Era inservible para efectos de la regulación y fiscalización de las instituciones de educación superior, porque se opone a la reformulada Comisión Nacional de Acreditación, que pueda esta comisión impedir que instituciones que incumplen con los mínimos de calidad aceptables abran carreras o aumenten su matrícula tal como el libertinaje actual lo permite. Pero aún más, la oposición de la derecha al proyecto se ha centrado en distorsionar el instrumento más trascendente en la realización de la educación como derecho social, la gratuidad universal. Porque el rechazo de la derecha no es simplemente por una diferencia respecto a los mecanismos que se proponen, a los elementos técnicos. Es en primer lugar un rechazo ideológico absoluto a la idea de consagrar la educación como un derecho social, para acabar con la concepción mercantil que inauguró la dictadura. Porque ¿qué es lo que sostiene el paradigma neoliberal en esta materia? Que los derechos sociales, como la educación, como la salud o la seguridad social, deben distribuirse y ordenarse de acuerdo a las reglas del mercado, otorgando subsidios solo a los más desafortunados. Es decir, sostiene que son derechos a un mínimo, para utilizar el lenguaje de Hayek, señor presidente, que tanto le inspira, donde prefieren repetir falsamente, y abro comillas, que una política seria y responsable es la que se orienta a corregir las fallas del mercado y, por el contrario, que nuestras posiciones a favor de asegurar derechos sociales universales de justicia, de igualdad e inclusión social son demagogia e irresponsabilidad económica. Pero si por un momento, y
como señalaría el diputado por su intermedio Belolio, señor presidente, se sacaran sus anteojeras ideológicas, comprenderán al menos que, no por repetir mentiras y falacias, estas se convertirán mágicamente en verdades. Es cierto que la gratuidad universal nos permite terminar con el endeudamiento y aliviar los bolsillos de las familias, pero esencialmente contribuye a la inclusión social, a la educación como un derecho y a la formación de profesionales que no esperen solo recuperar lo invertido, sino que tengan vocación para servir a su país. Ese objetivo no es irresponsable bajo ningún punto de vista, es garantizar que efectivamente los derechos de todas las personas estén establecidos por el Estado a cualquier estudiante, sin importar la condición socioeconómica de su familia. Es un bien superior que tratemos de incluir a la sociedad, permitir y fomentar que estudien en el mismo lugar las hijas o hijos de la trabajadora de casa particular o de la dueña del negocio de la esquina con los nietos, ojo, incluso de Luxich, de Angelini o, por qué no decirlo, los nietos de Sebastián Piñera. Y si me dicen entonces que el problema no es ideológico, sino que práctico, de recursos, de que como no tenemos recursos para la gratuidad universal, entonces mejor prioricemos en infancia, que focalicemos el gasto y optemos por un derecho u otro. Bueno, yo quiero decirles que en vez de que el hijo de Piñera pague un arancel anual, lo que tiene que pasar en Chile es que su familia y sus empresas paguen impuestos en Chile, o que modifiquemos la ley reservada del cobre, o que acabemos con el tremendo gasto que significa para el Estado las altísimas pensiones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que, ojo, anualmente significan 2.557 millones de dólares para el Estado, casi lo que cuesta, o en gran medida, la gratuidad universal. Entonces, presidente, aquí no se trata de que no existen los recursos y una responsabilidad económica, se trata de que los recursos están, pero no quieren distribuirlos adecuadamente. Porque aquellos que piden focalizar porque no hay más recursos son los mismos que defienden la acumulación de riqueza en el 1% más rico del país. Los mismos que defienden que los dueños de colegios o universidades puedan retirar millones de pesos o de dólares incluso para invertirlo en sus negocios en vez de financiar la educación de sus estudiantes. Ellos son los que luego señalan que no hay recursos para asegurar derechos universales y que solo debemos seguir entregando bonos o beneficios sociales para los más desventajados. Para colmo, presidente, para colmo, dicen que quieren proteger a la clase media cuando el séptimo decil, el que tratan como parte de los más ricos de Chile, tiene un ingreso de 250.000 per cápita, de 250.000 pesos per cápita. ¿No es acaso justo que una familia con ese ingreso tenga estudios gratuitos? ¿No es más justo que le financiemos a todos los estudiantes carrera en promedio de 300.000 pesos mensuales en vez de pagarle 3 millones o 6 millones de pesos mensuales en pensiones a exmiembros de la Fuerza Armada? Basta de mentiras, presidente. Basta de posverdad. Basta de copiar la estrategia de Trump para llegar a la moneda. A mí me parece ridículo, irrisorio e inaceptable. Este país tiene los recursos económicos. El problema es que hay desigualdad y están mal distribuidos. La gratuidad universal, señor presidente, se opone radicalmente a los guetos educacionales. Termina con las injustas distinciones de clase que reproduce el mercado. Por eso, los comunistas insistimos al ministro de Hacienda que agote esfuerzos para modificar el mecanismo de los gatillos macroeconómicos que permita alcanzar la gratuidad universal. Porque no se trata de una cuestión netamente técnica. Es una necesidad política poner la técnica al servicio de la justicia social para el pueblo, sin discriminaciones intolerables. Es cierto que mediante el mecanismo que tenemos en el proyecto se amarra legalmente la gratuidad universal, pero no podemos hacer depender del gobierno de turno cuán rápido o no llegue esta gratuidad. Como dije, señor presidente, la bancada del Partido Comunista e Izquierda e Independientes apoyará esta reforma y combinamos al gobierno a ponerle también urgencia a los otros proyectos de ley en esta materia y al Senado a despachar cuanto antes la nueva educación pública. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Camila Vallejos. Antes de ofrecer la palabra al presidente de la Cámara de Diputados, que la ha solicitado, está solicitando la palabra el diputado.